Bienvenidos mis hermanos a su programa Verdad y Fe. Es un programa que se dedica esencialmente a la apologética católica. Estamos aquí mis hermanos Raúl Alonso. Hola, ¿qué tal? Jaime Velázquez. Hola, ¿qué tal? Y yo soy su servidor, Joel Domínguez. Estamos para servirle y para contestar sus preguntas que tengan al final del programa. Hoy les vamos a presentar un tema un poco picosito. Estamos ante una acusación que nos hacen los hermanos separados a nosotros los católicos de que tenemos imágenes y a la vez que tenemos ídolos porque esas imágenes las adoramos. Entonces, queremos dejar claro este tema el día de hoy para que puedan ustedes tener una amplia razón de su fe. ¿Qué nos puedes comentar tú, Jaime, de lo que es este tema de las imágenes? Bueno, antes que nada los saludo a todos. El tema de las imágenes conlleva una gran cantidad de aspectos que debemos de considerar. Primero que nada, debemos de descubrir que el uso de las imágenes es propio del ser humano. No son simplemente de los católicos, sino que gran cantidad de religiones en el mundo utilizan las imágenes. Pero de la misma manera hay otras religiones que no las usan, como es la religión judía o la religión musulmana. Como vayamos avanzando en el programa, veremos que las imágenes en sí mismas no son realidades mismas, sino que evocan a personas que nos mueven a ser como ellos. Las imágenes pertenecen al ámbito del ser humano, en su aspecto creativo y en su aspecto artístico. Las imágenes conllevan una amplia labor artística del ser humano. Por ejemplo, Raúl Alonso, dime, ¿qué dicen los protestantes sobre las imágenes que nosotros usamos en los templos? Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues casi en todos los foros de debate o, por ejemplo, con algunos hermanos separados que son parientes nuestros o amigos, usualmente toman el tema de las imágenes. Usualmente dicen que tenemos ídolos, que nosotros adoramos las imágenes. Y entonces muchas de las veces, por medio de la Biblia, ¿verdad? Usualmente ellos mismos te dicen, bueno, hermano, pues yo te puedo comprobar que ustedes están cometiendo un pecado porque están adorando imágenes. Y con la Biblia en la mano, con tu Biblia, con la Biblia católica, Así es. te piden que busques Éxodo 24, por ejemplo. ¿Qué nos dice Éxodo? Éxodo 24, si lo leemos, dice: no te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que haya arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. Cuando leemos esto, pues obviamente lo primero que viene a la mente es pues la imagen de la Virgen de Guadalupe que podemos tener en nuestra casa. Sí, ¿no? La mayoría de nosotros como católicos, o sea, cuando tú entras a una casa católica, ves un crucifijo, una imagen de la Virgen de Guadalupe, sobre todo si somos mexicanos, ¿no? Sí, sí. Portamos también pues el crucifijo nosotros, ¿verdad? Usualmente Así es. Como cristianos que somos. Y entonces al leer esto, pues mucha gente puede cuestionarse, ¿verdad? Puede dudar incluso de la fe. Esa es, digamos, usualmente la manera en la que los hermanos separados tratan de convencer de que estamos en un pecado. Así es. Tú, por ejemplo, Jaime, ¿qué has visto o qué te han dicho a ti los hermanos separados? Bueno, la principal acusación, como siempre, es de que el católico es un idólatra. Siguiendo las indicaciones de Éxodo 20, vemos que nuestro Señor nos prohíbe el uso de imágenes. Por lo tanto, ellos creen que nosotros, por el hecho de tener imágenes, estamos cometiendo la idolatría. Aquí es importante recalcar que el Catecismo de la Iglesia Católica es muy enfático en su numeral 21.12, donde nos condena que la idolatría es un pecado grave. Lo que no debemos de confundir es entre los conceptos de imagen y de ídolo. Son dos conceptos distintos. No todas las imágenes son ídolos, no todos los ídolos son imágenes. Un ídolo, para que quede bien claro, es aquello que toma el lugar de Dios, sea una imagen o sea un deseo desordenado. Y no es necesario que exista una imagen como tal, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, la idolatría al dinero,
La idolatría a los artistas, a los futbolistas, Al placer, al placer, claro. ¿sí? Los vicios incluso pueden convertirse en verdaderos actos idólatras, ¿no? Cuando buscamos solo nuestro beneficio y no buscar a Dios. Cuando buscamos algo en lugar de Dios, cometemos un acto de idolatría. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, describe San Pablo que los pecados, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, el amor al dinero, los vicios en general, vaya, son idolatría. Entonces está comparando la idolatría sin referirse siquiera a las imágenes, ¿verdad? Claro. Así es. Y por ejemplo, ¿hay algún texto en la Biblia que contradiga o que vaya referido a que podamos tener imágenes nosotros los católicos, Raúl? Sí, claro. Algo que nos debe de quedar muy claro es que nuestro Dios es un Dios de orden. No va a cambiar de opinión. Es un Dios de orden, entonces, digamos, si la cita textual de Éxodo 24 fuera tal cual, que no podemos tener absolutamente ninguna imagen, sería pues impensable que Dios pudiera pedirnos imágenes. Pero, por ejemplo, en Éxodo 25, 18, nosotros encontramos que dice: haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos en los 2 extremos de la cubierta. Ahí vemos que que Dios manda a hacer imágenes. ¿A quién le ordena? A Moisés. Ajá. Y le pide que haga esas imágenes que van a estar en esta arca, ¿verdad? Que a final de cuentas es algo que va a representar a Dios, ¿verdad? Y que van a estar esos querubines ahí, que es algo que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, digamos, si la cita fuera literal, la de Éxodo 24, pues aquí nuestro Dios se caería en una contradicción, lo cual es impensable. Así es. ¿Tienes, por ejemplo, algún otro texto? Sí, aparte del Arca de la Alianza. Sí, claro. También recordemos que también a Moisés, Dios le pide que haga una imagen. En Números 21, 8. Dice: fabrica una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todos los que hayan sido mordidos y la miren quedarán curados. Recordemos también que esa misma imagen es una prefigura de Cristo. En la misma escritura nos dice que Jesús fue levantado como la serpiente. Así es, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, dice: así como la serpiente de bronce fue levantada, así será levantado el Hijo del Hombre. Entonces esto nos quiere decir que es una prefigura, ¿no? De que así como antes miraban la serpiente era para que el pueblo judío se sanara, vaya. Entonces, así como fue levantada la serpiente para sanar al pueblo judío, así fue levantado Cristo para salvación de todos nosotros, ¿no? Es más o menos lo que quiere decir, ¿no, Raúl? Sí, claro. Y también, pues, que así como Jesús a la hora de que se levanta y se toma la prefigura de la serpiente en el poste, pues así Jesús igual va a atraer la atención de todos, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que hizo Jesús. Así es. Yo, por ejemplo, también recuerdo algunos textos del templo que hizo Salomón. ¿Los tendrás por ahí a la mano? Sí, lo vamos a encontrar en el Primero de Reyes 6.2, si no me equivoco. Algo que es importante, hermanos, es leer en contexto, ¿verdad? Porque así es. Algunas personas, especialmente los hermanos separados, lo que hacen es agarrar algunas citas, ¿verdad? Para usarlas y definir pues su estrategia, digamos, para un argumento. Yo quisiera recalcar algo en Éxodo 24, que es muy importante. Porque si nos enfocamos nada más en Éxodo 24, de nuevo, o sea, lo que podemos nosotros entender si solamente leemos la cita, pues es que no podemos tener imágenes. Pero si leemos el inmediato superior, o sea, el 3, dice: no tendrás otro Dios fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba, ¿verdad? Y leemos el anterior, que es: yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de aquel lugar. Es evidente que el contexto
de este capítulo, pues habla de que solamente podemos tener un solo Dios. O sea, es contra la idolatría. Vaya, todo el contexto desde el 1 hasta el 4, ¿no? Claro. Y es lo que la iglesia resume en su mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Correcto. Es su primer mandamiento. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Creo que ya encontré el texto que te estaba pidiendo, Raúl. Aquí lo tengo, es el de Primera de Reyes, del capítulo 7, versículo 29. Dice: sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y ángeles. Estamos hablando del templo de Jerusalén, el primero que construyó Salomón, ¿verdad? Entonces, como dices tú, si Dios tomara, o sea, para nosotros nos mandara exactamente no tener nada de imágenes, aquí se estaría contradiciendo, ¿no? Y la propia Biblia, que creemos que es inspirada y no puede haber contradicción. Así es. Sí, debemos de comprenderla, realmente la Biblia. No podemos ser literalistas. Así es un grave error, ¿verdad? Porque, digamos, aquí con los hermanos separados, pues yo les preguntaría, bueno, ¿y por qué sí manda, verdad? ¿Por qué sí manda hacer imágenes Dios, verdad? Si las está prohibiendo, lo cual pues no podría ser. No, pues es una contradicción. Yo pienso que los hermanos separados son los únicos que dicen que la Biblia se contradice, ¿no? Porque en unas manda y luego en otras hace. Así es. ¿En qué contexto podemos meter esto, Jaime, del Antiguo Testamento? Estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces, si puede haber un contexto. Sí, puede haber, claro que puede haber un contexto, incluso lo hay. Si nosotros partimos de la base que el Antiguo Testamento es una prefigura de la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tomar entonces todos los signos del Antiguo Testamento como un anuncio profético de lo que va a suceder en el futuro. En pocas palabras, ahorita se mencionó la serpiente de bronce contenida en el libro de los Números, en el capítulo 21, en el libro también de Sabiduría. Esta serpiente de bronce es lo que nosotros llamamos un arquetipo, es decir, una imagen previa de aquello que se va a convertir en realidad en el futuro. En este caso, el futuro es nuestro Señor Jesucristo, levantado así como fue levantado la serpiente. Los querubines que estaban sobre el arca, que viene en Éxodo 25, estos querubines muestran la acción de adoración celestial que ocurre, y la cual esa misma adoración celestial es la que después viene a ocurrir con la presencia de Cristo cuando nos invita a adorar en espíritu y en verdad. También se mencionó el templo de Salomón. Si leemos el segundo libro de las Crónicas, su capítulo 3 y 4, veremos cómo este templo estaba decorado, no solo las salas, sino las paredes, las cortinas. Todo esto era una prefigura, un arquetipo de aquello que va a ser posteriormente consumado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy importante que recalcar. A mí una vez me dijeron unos protestantes, ¿sabes qué? Sí, Dios mandó a hacer imágenes, pero esas las mandó a hacer Dios. Entonces, si no hay una orden de Dios, no puedes hacer imágenes. Entonces, aquí viendo lo del Antiguo Testamento, lo del templo de Salomón, es que Salomón hizo las imágenes por su cuenta propia, ¿no? Aquí Dios no le mandó a hacer imágenes en el templo. Las decoraciones del templo no fueron mandadas por Dios. Ahora, esto es muy importante. Dios no puede mandar a hacer algo malo. Si hacer imágenes es malo, Dios no puede mandar a hacer imágenes malas. Esto significa que no existe una contradicción. Debe haber un criterio básico que nos permita identificar en qué contexto Dios prohíbe las imágenes y en qué contexto no las prohíbe, sino que al contrario, las manda a hacer. Así es, y mira qué coincidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés baja del monte, ¿qué es lo que se encuentra? Estaban adorando a un becerro. Un becerro de oro, ¿no? Un becerro de oro. Y ve lo que hay ahora en el templo de Jerusalén, un buey. Fíjate que, ahorita que me comentas, Joel, es importante esto. Dios realmente no se enoja con el pueblo israelita porque hicieron un becerro de oro. Realmente la condena que viene es por adorarlo. Así es. La escritura es muy clara ahí. O sea, la condena es por adorar el becerro de oro, no por hacer la imagen. Así es. Sí, ¿no? Es lo primero que se encuentra Moisés, y lo dice la escritura. Cuando bajó del monte, se encontró al pueblo adorando. Sí, y el hagiógrafo, o sea, el que escribe, inspirado por Dios, eso quiere decir hagiógrafo, lo recalca. Así es. ¿Verdad? Que están adorando. ¿Verdad? No dice Dios se enojó porque hicieron un becerro de oro. Mira, Dios no es hombre para cambiar
sus propósitos. Eso lo dice en la Escritura en 1 Samuel 15:29. Es muy importante entender eso, ¿sí? Y dice que no va a quebrantar su pacto ni cambiará la palabra de mis labios, lo dice el Salmo en el 89, en 34. Entonces, Dios es un Dios de orden, insisto, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Hay que leer en contexto. Eso es lo que yo recomendaría a nuestros hermanos católicos cuando estén hablando con hermanos separados, que lean en contexto la Escritura. Si no tienen la respuesta inmediata, pues, que no se sientan urgidos a contestar inmediatamente. ¿Verdad? Digo, es tan fácil como decir, permíteme, déjeme leer, ¿verdad? Déjame preguntarle a mi sacerdote, no pasa absolutamente nada, ¿no? No se trata de un debate, un duelo, a ver quién conoce más, ¿verdad? Porque usualmente pues ellos tratan de su modo operandi, la manera de presentar estos temas, pues es aprendiéndose las citas de memoria, ¿no? Así eso impacta mucho. Yo, por ejemplo, cuando era neonato en esto del aprendizaje de la Biblia, varias veces me leían los textos y veo que se los saben ya de memoria, entonces los tienen ya como prefabricados para confundir, ¿no? Llegan a tu casa los testigos de Jehová y, mire, hermano, Éxodo 20 dice que no debe tener imágenes. Entonces tú como católico, ¿no? Como no sabes responder, entonces en ese momento sí te meten una duda a tu fe, ¿verdad? Claro. Sí, lo importante pues es dar razones de nuestra esperanza, ¿no? Como dice Pedro en el 3:15, ¿verdad? Hay que dar razones de nuestra esperanza, hay que prepararnos, ¿verdad? Porque también es importante nosotros como católicos prepararnos para poder hablar con hechos, con sustento al respecto, ¿no? Así es. Ahora hay que tomar en cuenta una idea muy importante. Si nosotros leemos Éxodo 20 o Deuteronomio 4, debemos también analizar el contexto en el cual estas órdenes fueron dadas. Debemos de recordar que el pueblo judío vivía inmerso en un contexto social y cultural eminentemente idólatra. Estaba rodeado por muchos pueblos que tenían ídolos, y no solo uno, sino varios, eran politeístas. Eran politeístas, sí. Entonces, el pueblo judío necesitaba distinguirse de los demás, crear una identidad propia, y por esto no deberían de adoptar las formas religiosas de otros pueblos. Fueron creando una propia identidad a través de la palabra de Dios, a través de sus mensajes, a través de Moisés y de los profetas. Además, algo muy importante, la restricción a las imágenes también era una forma de probar la fe de este pueblo judío que estaba ya en un éxodo hacia la tierra prometida. Recordemos que nuestro Señor los saca del pueblo de Egipto, les da los mandamientos, y en este transcurso es el pueblo donde traiciona esta confianza de Dios y se generan un ídolo. Esto es una prueba, porque recordaremos que si ponemos todo esto en contexto veremos cómo es un proceso escalonado. Nuestro Señor les prohíbe las imágenes, pero ellos rompen con esto, les prohíbe los ídolos y ellos se hacen un becerro de oro. Pero posteriormente les dice, hazte una serpiente de bronce. Por lo tanto, si seguimos esta línea, estamos viendo claramente, como ya lo dijeron, que el problema estaba en adorar a los objetos, no los objetos mismos. Tan es así que todos los vasos estaban decorados en el templo de Salomón. Todos los utensilios. Los mismos sacerdotes vestían sus vestimentas especiales y seguían rituales específicos. El contexto en el cual Dios prohíbe las imágenes es para evitar la adoración y para crear una identidad propia al pueblo judío que estaba ya en un proceso de éxodo hacia la plenitud que se consuma en el templo de Salomón. Sí, Dios tenía que preservar al pueblo israelí de todo lo que había alrededor. Eran como bien dice Jaime, alrededor de ellos pueblos idólatras, eran politeístas, ellos eran monoteístas. Absolutamente eran los todos. primeros que eran monoteístas. Ellos querían demostrar que su Dios, ¿verdad? Que sí era el Dios verdadero, y Dios quería preservarlos de esa manera, ¿verdad? Y trataba de evitar que se confundieran, que cayeran en la idolatría precisamente. Entonces, tú me pones un ejemplo, Raúl, del becerro. ¿Qué hubiera pasado si Moisés baja del cerro y ve el becerro y el pueblo no lo está adorando? No pasa absolutamente nada, ¿verdad? No habría habido ningún problema porque realmente lo que se condena es la idolatría. No habría habido ningún problema, definitivamente. Bueno, también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Las imágenes tienen un objetivo muy específico.
Y mientras no se corrompa este objetivo de las imágenes, no hay ningún problema en tenerlos. Es más, incluso las tenemos. Si nosotros entramos a un templo católico, lo primero que vamos a ver son una gran cantidad de imágenes que nos hacen reflexionar sobre el objetivo del templo mismo, es decir, del recinto. El objetivo de las imágenes, el primero y principal, es el crear un movimiento en el alma. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al percibir con nuestros sentidos un objeto sensible, una imagen, una fotografía, una estatua que relata un pasaje bíblico, por ejemplo, o a una persona bíblica, lo que hace es que el alma se dirige a esa persona, la recuerda, la reconoce, la trata de imitar. Es decir, la persona crea un modelo de movimiento interno que se dirige hacia esa persona o siguiendo el ideal de esa persona, como es en el caso de los santos. Las imágenes además cumplen una función catequética, es decir, si ustedes no saben leer, es a través de imágenes mediante la cual ustedes logran obtener un aprendizaje de ese pasaje que están distinguiendo a través de esas imágenes. Otro objetivo y el principal es también generar una distinción e identidad propia. Muchos de nosotros nos identificamos con algún santo, con alguna advocación de María Santísima, y eso es lo que nos permite identificarnos, crear una identidad y crear un modelo de vida en aras de lograr la salvación, en aras de lograr el favor de Dios, su gracia y podernos salvar. Son modelos gráficos, es decir, son signos visibles de la gloria y del heroísmo al que debemos de tender e imitar. Además, son sacramentales, es decir, son objetos visibles, sensibles, mediante los cuales nosotros nos mueven a la conversión. Si yo no veo una imagen de un santo al cual admiro, simple y sencillamente digo, yo quiero ser como él, quiero seguir sus pasos. Este es el objetivo de las imágenes, crear un movimiento interno que se refleje de manera externa en las obras y mediante el testimonio de la fe. No significa que quiera ser una imagen, sino que queremos ser como aquel que está representado en alguna imagen. Recordemos que el ser humano tiene una dualidad, es cuerpo y es alma. Y de la misma manera en que el cuerpo nutre al alma a través del conocimiento sensitivo, el alma se nutre de esta información y mueve a todo el cuerpo a hacer las obras que están destinadas a conseguir la gracia de Dios y hacer buenas obras para conseguir la salvación. Recordemos que Jesús mismo usó los sentidos. Por ejemplo, hizo lodo. Hizo lodo con saliva. Con saliva, ¿verdad? Para curar. La hemorroísa también tocó el manto, ¿verdad? El borde del manto, y de ahí vino, dice la Escritura, una fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Somos carne y espíritu, usamos los sentidos. Incluso los que no tienen capacidad visual tienen también que tocar, ellos perciben por medio de las manos, por medio del oído. O sea, de todas maneras nosotros usamos los sentidos. Es importante, pues, usar toda nuestra capacidad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es. Ahora yo quiero relatarles un pasaje que es muy característico de esto. Es el pasaje de Josué 4. Voy a leer primero el versículo 3 y dice: Sacad de ahí del medio del Jordán 12 piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en un lugar donde paséis la noche. Luego me voy al versículo 21 y dice claramente: Y le dijo Dios a los israelitas: Cuando el día de mañana vuestros hijos les pregunten a sus padres qué significan esas piedras, se lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: a pie enjuto pasó Israel ese Jordán. Fíjense qué importante es esto. Este pasaje nos muestra que hay 12 piedras que los israelitas sacan de un río y las colocan donde van a pasar la noche. Y cuando los niños pregunten qué significan esas piedras, les explicarán qué significan. Los objetos, sean o no de hechura humana, poseen un significado, igual las imágenes. Si un niño ve un crucifijo, que va a preguntar ¿qué significa eso? Y entonces es cuando podremos hacer la catequesis del sacrificio de nuestro Señor. O si vemos la imagen de María, nos preguntará ¿quién es ella? Podremos platicar. Las imágenes evocan ese sentimiento de querer conocer algo más. Por eso es que es una función catequética esencial el uso de las imágenes dentro de los templos católicos. Sí, ¿no? Hasta mis hijas reconocen eso, ¿no? Cuando ven un crucifijo ahí en su casa, dicen, mira, una imagen de Jesús cuando estaba crucificado. Cuando ven una imagen de María, dicen, mira, la mamá de Jesús. O sea, mis hijas, que tienen un intelecto, vaya, poco abajo. Están pequeñas. Así es, porque están pequeñas.
reconocen que una imagen no es un Dios, que es una imagen que les representa algo que sucedió, ¿no? Vamos a ir a un corte. Estamos comentando sobre las imágenes para que vayan tomando nota. Si tienen alguna pregunta al final del programa se las vamos a contestar y pues vamos a sacar. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre un poquito de un análisis más profundo de Éxodo 24. Nosotros los católicos tenemos la hermenéutica, que es una parte de la teología que se dedica al estudio de la palabra con mayor profundidad. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, entonces lo ideal pues es leer el texto en hebreo, obviamente traducido a español, ¿verdad? Para entender específicamente a qué se refería el hagiógrafo, o sea, el escritor inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Éxodo 24, en la palabra donde se traduce como imagen, el hagiógrafo usa pesel, esa es la palabra en hebreo. ¿Qué significa pesel? Pesel es una imagen, precisamente, tiene razón en la traducción, quiere decir imagen, pero es una imagen que según el diccionario Strong, ¿verdad? Es una imagen que está destinada para idolatrarse. Es muy específico. Por ejemplo, una imagen representativa se le llama Selem. Selem. Selem, sí. Esa no es, digamos, una imagen para ser ídolo, como en este caso. En donde nosotros hagamos la exegesis, que como les comento es la correcta interpretación del texto, utilizando pues las palabras en hebreo, vamos a encontrar que lo que prohíbe Dios realmente son los pesels, no los selems, porque como les comento, la gran diferencia pues es que unas son imágenes representativas y otras son imágenes idolátricas. Entonces la palabra que usa el escritor del Éxodo en 20,4 es pesel. Así es, Okay. es correcto. También se usa, por ejemplo, hay otra que es difícil de pronunciar, que es putuak, ¿verdad? Que también se usa como escultura, ¿verdad? Que por ejemplo aparece en Salmo 74, dice, ya están las esculturas, a una destruyeron con hachas y martillos, ¿verdad? En Salmo 74:6, ¿verdad? En la Reina Valera, bueno, las ponen como entalladuras, dice, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, que realmente son imágenes, ¿no? Así es. Esa es una de las grandes diferencias, ¿verdad? Ya si nos ponemos a estudiar un poquito más, donde nosotros podemos pues, hacer un análisis más profundo sobre la palabra. En Éxodo 24, lo que Dios prohíbe, y lo podemos decir sin ningún problema, es los ídolos, porque el hagiógrafo usa pesel. Aquí hay un ejemplo, Raúl, que yo recuerdo. Por ejemplo, la serpiente de bronce. Obviamente es un selem, ¿no? Como estás... Claro. ¿Verdad? La serpiente de bronce es un selem. Sí. Entonces, si te pones a ver la Biblia más adelante, el pueblo la comienza a tomar como un ídolo. Exacto. A esa serpiente, ¿no? Que es cuando ella pide que se destruya. Así es. Precisamente. Sí, mira qué buena o sea, conclusión. una imagen definitivamente se puede convertir de un selem a un pesel. ¿Sí? O sea, de una imagen representativa sí se puede convertir en un ídolo. Okay. ¿Sí? Como todo el culto, digamos, depende de la disposición interior. Así o sea, es. de lo que nuestro corazón diga. Como siempre he dicho en los debates, la adoración no nace en las rodillas, realmente nace en el corazón. Nosotros tenemos que tener la disposición interior, por ejemplo, cuando vamos a misa, cuando estamos ante el Santísimo, de adorar, ¿verdad? Esa es nuestra disposición interior. Vamos con nuestra mente, con nuestro corazón,
decididos a entregarnos por completo porque es nuestro Señor, porque estamos participando en la liturgia, porque estamos adorándolo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos venerando a alguien, es distinto. Entonces, por ejemplo, ¿se puede adorar a Dios parado, sentado? Hay gestos apropiados para adoración. Pues en la liturgia pues, se nos dicta precisamente todos los gestos, cuando te paras, cuando te hincas, cuando te sientas, ¿verdad? Depende del momento en el que esté pasando todo. Pero sí, tienes razón. Es importante, pues, que nuestra disposición interior sea de adorar. Entonces, en el caso de la idolatría, ¿verdad? Nuestra disposición interior sería adorar al objeto o a algo. La criatura. A la criatura que reemplazaría, pues, a Dios, ¿verdad? Que ese es el pecado que se condena. Así es. Bueno, una cosa importante de lo que acaba de comentar Raúl, y es muy, muy, muy importante recalcarlo, es entonces que nuestro Señor está prohibiendo los ídolos, no las imágenes como tales. Correcto. Y esto es muy importante comprenderlo. No son las imágenes cosas malas en sí mismas. Lo malo está en el uso que les demos a las imágenes. Esto es importante comprenderlo. Ahora, esto de ataque a las imágenes que hoy estamos viviendo a través de una gran cantidad de grupos que se hacen llamar cristianos, que están proliferando por toda América, por todo el mundo. Esto es un caballito de batalla de ellos, ¿no? Atacar las imágenes, porque es una forma muy sencilla de destruir la identidad del católico. El católico está lleno de imágenes y sabe perfectamente que estas imágenes son representativas, evocan los sentimientos hacia alguien especial, pero no es algo nuevo, hay que comprenderlo. El ataque a las imágenes ocurrió ya en el siglo VIII. En el siglo VIII, un rey bizantino, el rey León III, buscando la unidad política y la unidad económica con judíos y musulmanes, prohibió las imágenes. Incluso convocó un concilio, llamado Concilio de Hiera, que no es reconocido por ninguna iglesia cristiana, donde en el año 754 condenó el uso de imágenes y mandó destruirlas. Ante esto, el Papa Gregorio II, un monje en Chipre llamado Juan, el patriarca de Constantinopla, el patriarca Germán, salieron a la defensa de las imágenes. Salieron en contra de los iconoclastas que nacieron con las promulgaciones del emperador León III. Iconoclastas quiere decir básicamente alguien que odia las imágenes. Así es, alguien que está en contra del uso de las imágenes en todo sentido. Toda esta defensa tuvo su culmen a través de una persona que nosotros veneramos hoy en día. Es San Juan Damasceno. San Juan Mansur, o San Juan Damasceno, como lo quieran llamar, fue el principal defensor de las imágenes. Fue el primero en crear 3 artículos destinados a la defensa teológica del uso de las imágenes. Una defensa no tanto devocional, sino teológica, basada en fundamentos muy importantes. San Juan decía varias cosas muy importantes, y les voy a decir algunas pequeñas ideas para que comprendan el razonamiento de esta persona. Él decía, una cosa pequeña no es pequeña cuando nos conduce a algo grandioso. Es decir, nosotros podemos utilizar cualquier cosa que nos permita llegar a la grandeza de la santidad. Los iconoclastas, estos enemigos de las imágenes, decían que cuando nosotros dibujábamos o pintábamos a Cristo, estábamos pintando solo la parte humana y no podíamos pintar la parte divina. Por lo tanto, partíamos a Cristo, lo partíamos en dos, negábamos su divinidad. A esto dijo algo San Juan Damasceno que refuta esta idea. Y es así. Me atrevo a dibujar una imagen de Dios invisible, no como invisible, sino si habiéndose hecho visible para nuestro bien a través de la carne y de la sangre. Yo no pinto una imagen de Dios invisible, pinto la carne visible de Dios. Esto es importante. El razonamiento principal que utilizaban estas personas era que solo pintábamos una de las naturalezas de Cristo. Pero San Juan Damasceno demostraba con estos argumentos que cuando hacíamos una imagen, estamos haciendo una imagen de la persona, incluyendo su doble naturaleza, tanto humana como espiritual. Las imágenes son un memorial, tal cual las palabras son para aquel que le escucha. Es decir, aquel que no sabe leer puede aprender a través de las imágenes. Posteriormente, con todo esto, con todo este ataque tan fuerte que ocurrió en estos años, en el siglo VIII, en contra de las imágenes, la Iglesia convocó un concilio.
el segundo concilio de Nicea en el año 787. Y en este concilio se reunieron ahora sí verdaderos obispos y verdaderos teólogos, y en su sección número 7, que ocurrió en el año 787, definió de manera dogmática y solemne que las imágenes no son contrarias al primer mandamiento. Incluso hace una afirmación directa de decir que la latría verdadera, es decir, la adoración, solo se da a Dios, y que las imágenes no son adoradas como realidades, sino como un modelo de aquella persona a la que representan. Porque el honor a la imagen se dirige al original, es decir, las imágenes solo representan a alguien, a quien realmente movemos nuestros sentimientos. Que es precisamente cuando a veces vemos, ¿verdad?, que algunos hermanos separados dicen, tú le pides al yeso, que es como que muy común ver eso, ¿verdad? Los protestantes son los únicos que piensan que del yeso salen los dioses, ¿no? Así es, realmente son ellos los únicos en los que piensan o creen que nosotros creemos, que es creencia nuestra, que los yesos son dioses. Y eso es absurdo completamente. Sí, porque realmente, como estás diciendo, Jaime, nosotros no le pedimos a la escultura, ¿verdad? Vamos a ponerlo en esas palabras. Así es. No le pedimos a la escultura, le pedimos a quien la escultura representa, ¿no? Por eso son imágenes representativas. Incluso ellos también tienen una gran cantidad de imágenes y no se dan cuenta. Por ejemplo, el anillo de matrimonio es un objeto, es una imagen de una alianza, claro, que ha establecido entre un hombre y una mujer. Y está puesto en la mano izquierda, Lo ya sabemos por qué, ¿verdad? Obviamente que ellos no le están pidiendo al anillo que no permita caer en la infidelidad, pero es un signo visible de aquello que ellos han prometido cumplir. Así es. Las imágenes son eso, simplemente héroes de nuestra fe a los cuales tendemos a imitar. Los demás objetos, como lo podrían ser las medallas de San Benito, el escapulario, no son objetos milagrosos que nos cuiden y nos protejan. Igual yo puedo traer un escapulario y me puede caer un piano en la cabeza el día de mañana. Lo que pasa es de que estos objetos lo que hacen es mover nuestros sentimientos a cumplir la promesa que le hemos hecho a Dios o a María Santísima o a nuestra esposa, según sea el caso. Por ejemplo, yo he visto en los protestantes el uso de imágenes, ¿no? Por ejemplo, los logotipos que tienen. Los testigos de Jehová tienen una torre. Los mormones tienen un ángel en sus templos hasta el ángel anunciador, hasta la punta, ¿no? Los adventistas tienen una Biblia abierta. Muchas congregaciones como los metodistas usan una cruz, ¿no? Y el ictus, ¿verdad? Que también lo usan ellos, que es un símbolo cristiano católico. Eminentemente católico, incluso es del siglo I el ictus. Otra cosa importante, por ejemplo, los pentecostales utilizan la paloma. Así es una imagen visible de Dios Espíritu Santo, ¿sí? Se hicieron visibles. Dios se hizo visible a través del Hijo, a través de la nube, incluso del Padre, o de la paloma en el caso del Espíritu Santo. Tenemos ya una imagen, o más bien 3 imágenes de Dios. Así es. Por ejemplo, hay una parte en la que asienten, ¿no? No, sí tenemos imágenes, nuestro logotipo, ¿no? Pero ¿qué tal eso de hincarse ante una imagen? ¿Qué tal de llevarla en procesión? Sí, ellos nos critican mucho precisamente en las procesiones, en que les encendamos veladoras, Así que les es. pidamos, ¿verdad? Acuérdense que siempre sacan Salmo 115, ¿verdad? Para decirnos pues que las imágenes no oyen, no ven, no caminan, no sienten, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fíjate en 2 de Samuel lo que dice, ¿no? En el capítulo 6 del versículo del 1 al 15 dice: reunió David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. David y toda la congregación de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una procesión. Una procesión. ¿Qué era el arca? Tenía imágenes, ¿no? Sí. Aparte eso de encenderle las veladoras, a mí la verdad me sorprende mucho ese argumento que utilizan en contra nuestra. De que nos dicen, ustedes les prenden velitas. Bueno, también le prendo velitas a un pastel de cumpleaños, y no significa que esté adorando un pastel de cumpleaños. Claro. La velita tiene un sentido muy sencillo y es una petición a Dios. El prender una velita es una oración a Dios. Y básicamente significa esto: Señor Dios, así como tú iluminaste a este santo con tu gracia, ilumíname a mí. Eso es lo que significa la vela. Sí, el humo que se eleva son nuestras oraciones. Así es una simbología muy hermosa que habla de la verdadera devoción de nosotros a Dios, por la cual pedimos el favor y la intercesión de algún santo. Y es una tradición que viene desde el Antiguo Testamento y sin embargo no la observan. La menorá judía, que es ese, hermanos, no sé si lo hayan visto, es ese candelabro, digamos, que tiene 7 brazos para colocar velas.
Y representa, el menorá precisamente representa la zarza ardiente desde la cual Dios Padre habló a Moisés. Al final de cuentas estamos viendo un signo judío de algo que Moisés vio. Es decir, vio un arbusto ardiente y ellos hicieron, por analogía, una menorá. Este candelabro de siete puntas, ¿no? Donde se colocan 7 velas e iluminan, y estaba precisamente en el tabernáculo del templo de Salomón. Los protestantes dicen que al momento de hincarme a una imagen, desde allí comienza la idolatría. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, en la Biblia, el ejemplo de Josué, fíjate, en Josué, en el capítulo 7, el versículo 6, dice: entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestidos, se cubrieron de ceniza en su cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé. Delante del arca. Hasta la tarde. Imagínense eso, amigo. La postración, es que la postración tiene un doble sentido. Efectivamente, postrarse puede significar adorar, pero también significa honor o honra. Ya vemos también cómo David se postró incluso ante Josué. Vemos cómo Josué y todo el pueblo se postran ante el arca. No significa necesariamente adoración. Hincarse significa veneración, respeto, sumisión. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con Pedro, ¿no? Con Pedro y Cornelio. ¿Qué pasó? Salió Cornelio al encuentro de Pedro y dice la palabra de Dios, se hincó para adorarlo. ¿Qué pasó con Pablo y el carcelero? El carcelero también se abrazó a los pies de Pablo y no lo adoró. Sí, en Hechos 16, 29, precisamente, o 19, no lo recuerdo ahorita de memoria, pero precisamente eso es lo que dice, que se postró delante de Silas y de Pablo. Así es. Y eso no se condena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su intención no era adorarlos, era una extrema, profunda veneración. Así es. Ahí existen entonces diferentes tipos de culto a los que podamos resumir todo esto. Es decir, ya hemos visto que las mismas posturas tienen diferentes fines. ¿Existe algún diferente tipo de culto que debamos de considerar? Sí, mira, el culto de la tría absoluta es para Dios y nada más para Dios. Si recordamos, por ejemplo, en las tentaciones que sufrió Jesús por parte de Satanás, Jesús le recrimina, le dice, solamente a tu Dios no tentarás, ¿verdad? Refiriéndose al mismo. Satanás le pidió que le diera adoración. Adoración, así y es. obviamente, pues no. Le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Exactamente. Entonces, ese es el culto de la tría absoluta. Hay otro culto que damos también, por ejemplo, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ese culto se reserva especialmente para ella y se llama hiperdulia, que es un culto de un amor excelso, siendo ella la criatura más perfecta que Dios jamás haya creado. El culto que le damos a ella se llama hiperdulia, es con todo nuestro corazón, como sus hijos, como tal. Así la veneramos, le damos ese respeto, esa dignidad, ¿verdad? Que debemos de darle. ¿Qué es lo que pasó con Isabel, no? Claro. Isabel, llena del Espíritu Santo, le da culto a la Virgen María, la venera en ese momento, ¿no? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Así es. Por eso le dice, ¿ya Entonces, dónde que la madre de mi Señor venga aquí? O sea, ella se sintió indigna, ¿verdad? De que viniera la Santísima Virgen. Entonces es bíblico, ¿no? Eso de venerar a la Virgen. Claro, la veneración en general es bíblico, como comentaban precisamente ustedes con las citas, como la del carcelero que se postra ante Pablo y Silas, es evidentemente que nos estaba adorando. Incluso el saludo del ángel a María Santísima, ¿no? El Jaire que Jaritómene, ¿no? Es un saludo muy especial. Incluso María, dice la Escritura, se sorprendió de este saludo. Claro, Jaire que Jaritómene, hermanos, es en griego, es lo que vendría siendo el salve llena de gracia, ¿verdad? Y que el salve era referido solamente para la realeza, era un saludo exclusivo, ¿no? Era un saludo real. Sí, así es. Y Cajerito-Mene, bueno, ese tiene tema. Ese va a ser un tema, precisamente. Así es. Entonces vemos cómo existe un culto destinado a Dios llamado delatría. Existe un culto que no es idolátrico a María Santísima llamado hiperdulia. ¿Y a los santos cómo se le llama el culto? Es un culto que se llama nada más dulia, que es veneración. ¿Honra? Es honra, sí. ¿Verdad? Que es apreciado por Dios. Dios no condena que nosotros le demos respeto a las cosas, a las leyes, a las autoridades.
Sí, incluso San Pablo nos manda a darle honor a quien honor merece. Entonces, así es. nosotros cuando hablamos de María, hablamos de los santos, le estamos rindiendo honor, incluso cuando hablamos del Papa, de los obispos, de los mismos sacerdotes, nos rendimos honor. Incluso, por ejemplo, Jaime, si alguno de nosotros fuera invitado a una reunión, digamos, con algún gobernador, ¿verdad? O con algún, pues, presidente de la República, ¿verdad? Pues trataríamos de ir lo mejor vestidos que podamos, ¿verdad? Para guardar ese respeto que la figura representa, que sería la investidura del gobernador, del presidente, etcétera. No tanto a la persona, ¿verdad? Pero Y no solo a las personas, también a los recintos, ¿no? Hay lugares en los que debemos tener un respeto especial. Llamémosle, por ejemplo, un hospital que no puedes andar gritando. claro, O en un templo que tampoco podemos andar haciendo. que no deben jugarreta. andar gritando. O sea, guardamos respeto no solo a personas, sino también a lugares, ¿no? Tenemos Acuérdate tener- que Dios le pidió a Moisés que se descalzara, ¿verdad? Así Le es. dijo que se quitara las sandalias porque esa era Tierra Santa. Tierra Santa, así es. Aquí también, retomando un poquito más del tema de las imágenes, hay un argumento que poco hemos puesto sentido. Si leemos el Deuteronomio 4:15, que es el segundo texto, llamémoslo así, en el Antiguo Testamento, donde vienen los mandamientos de Dios, dice nuestro Señor que no debemos hacer imágenes de Dios, ni adorarlas, ni nada, porque no has visto figura alguna de Dios. Si leemos Deuteronomio 4:15, lo primero que dice, como no has visto a Dios, no puedes dibujar ni representar a Dios. Pero ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Si nos vamos a Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. En el Antiguo Testamento no hemos visto a Dios, pero en el Nuevo Testamento sí. Ya tenemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Incluso nuestro Señor le dice a Felipe, oye, ¿por qué me preguntas que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro. Él es imagen misma del Padre. Por lo tanto, hay un contexto completamente distinto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O mejor dicho, desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo leímos con San Juan Damasceno, la imagen de Dios se hizo carne y se hizo sangre, es decir, se hizo hombre. Ya tenemos la imagen de Dios y la tenemos en nuestro Señor Jesucristo y la tenemos en los signos que Él ha establecido como la cruz. Por eso es que de ahora en adelante se inicia una nueva economía de las imágenes, es decir, un nuevo destino para el uso de las imágenes, que es evocar estos sentimientos de adoración a Dios, no a la imagen, no al material, no a la madera o al yeso o lo que sea, no, sino a aquella persona que está representada. Tan es así que la Iglesia estableció la fiesta de la adoración a la Santa Cruz, no porque adoremos un madero, sino porque adoramos a aquel que se hizo salvación para nosotros en un madero en forma de cruz. Ahora imagínate que puedas, pues yo la besaría, la verdad, el fragmento de la cruz, en donde quedó la sangre, la preciosísima sangre de nuestro Señor. O sea, eso no es menor. Si la misma Escritura habla de los pañuelos de los apóstoles, o sea, ¿qué no haríamos con un pedacito, una gotita de la sangre de nuestro Señor, verdad? Tengo por aquí una pregunta de Lupita. Dice, mi mamá se hizo evangélica y dice que detrás de cada imagen hay un ídolo. ¿Cómo le puedo contestar a mi mamá? Bueno, primero que nada hay que decirle que detrás de cada imagen no hay un ídolo. Tan es así, entonces que inmediatamente que tome su celular y destruya la cámara fotográfica, que destruya todos los retratos y fotografías viejas que tenga en su casa, que destruya la televisión, que jamás vaya al cine y, de ser posible, que se quede ciega. Porque de esta manera no percibirá ninguna imagen. Si detrás de cada imagen hay un ídolo, pues entonces no deberíamos tener ojos. Es absurdo este argumento. ¿Y los billetes? Los billetes. Oye, sí, que destruya los billetes. O que no los regale en todo caso. Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, a alguien que está fuera de su casa por mucho tiempo, o separado, si tú quieres, o que su hijo falleció y que agarra una foto de su ser amado y la besa? Eso no es una idolatría. Eso es simplemente la foto. Él sabe que su ser amado no está en la foto, ¿verdad? Lo besa porque ese es el sentimiento que le causa ver la imagen de su ser amado. Así de fácil. Así es. Sí, así es. Las imágenes no necesariamente son demonios escondidos, ¿no? Ha habido algunas imágenes que sí son demonios escondidos, sí, pero no todas. Esto es muy importante. Además, debemos comprender que las imágenes que están destinadas a movernos hacia Dios no pueden ser
concebidas como demonios. Sí nos mueven al bien y nos mueven a la conversión. Incluso Santo Tomás lo dijo, el culto a la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo el aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. El movimiento que se dirige a la imagen no se dirige a la imagen, se dirige a aquella realidad de la cual la imagen es representativa. Es decir, detrás de cada imagen no hay un ídolo, detrás de cada imagen hay un esfuerzo artístico y emocional de un artista que quiso representar un momento en la vida de Cristo o de los santos y que nos mueven a convivir con esos momentos históricos. Y fíjate cuántas imágenes de Jesús hay en el Nuevo Testamento. El Cordero de Dios, la luz del mundo, el pan de vida, La sal. la sal del mundo. Y eminentemente pues la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Que no es una imagen de Dios, es Dios en persona. Y no olvidemos que aunque no es declarado por la Iglesia, Jesús nos dejó una fotografía en tercera dimensión en el Santo Sudario, Sí, ¿verdad? sí. Ya nomás estamos esperando que por favor ya nos confirmen que sí es, pero pues la devoción popular ya lo da casi por hecho. Claro, tantos estudios que se le han hecho a la imagen, a pesar del error que hubo sobre carbono la 14. datación, 14, ajá. ¿verdad? Que ese también es otro tema, hermanos, ya les traeremos más, pero es sumamente interesante, ¿verdad? Sí, ¿no? Se justifican los protestantes que dicen, no hacemos imágenes de Jesús porque no sabemos cómo es. Bueno, no es necesariamente saber cómo era. Nosotros podemos representar a Napoleón o podemos representar a Aristóteles, Sócrates o una serie de personajes históricos sin tener una foto de él, simplemente por los relatos que nos han llegado. Así que nosotros tenemos, yo me atrevo a decir, tenemos la imagen de Cristo, claro que la tenemos en el Santo Sudario. Y por algún motivo, que yo solo lo puedo concebir por inspiración divina, si analizamos la iconografía antigua de los siglos I, II, III, IV o V, que es hasta cuando aparecen los primeros relatos del manto de Turín, si nosotros analizamos esta iconografía son extremadamente similares. En diferentes regiones del mundo se pintaba a Jesús básicamente de la misma De la forma. misma forma, sí. ¿Recuerdas la pintura esa tan famosa de la iglesia primitiva? El Cristo barbado. Ujú. Sí, Las prim- muy al estilo de los Sí. hebreos, ¿no? Y eso viene mucho por los relatos de Publio Lentulo. Es uno de los relatos que hablan de las características físicas de Cristo, aunque muchos han desestimado estos escritos. Sí, hermanos, de nuevo, volvemos a insistir. El uso de imágenes pues simplemente es para representar, ¿verdad?, lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos. Hay una imagen que usaron en contra de nuestra fe. Es un crucifijo donde tiene... Sí, el crucifijo de Alejandrino. Es una imagen del siglo II donde dibujaron a un asno crucificado para burlarse de Alejandrino, un cristiano que creía en un Cristo crucificado. Entonces, para burlarse dibujaron un asno, y esto es del siglo II. Pero tenemos la cruz de Herculano del siglo I, tenemos altares del siglo I, tenemos las catacumbas de San Calixto, de Santa Priscila y de muchas más que son del siglo II y III. Las imágenes siempre han estado inmersas en el contexto social de la vida cristiana. Hay una cita que me encanta, ¿verdad? Que es precisamente cuando nos critican mucho sobre el crucifijo, ¿verdad? Cuando dicen, ustedes tienen a un Cristo muerto. En 1 Corintios, en el 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es una maravilla. Ahí Pablo dibuja en la mente de las personas a Cristo crucificado. Entonces, para concluir rápido este programa, solo podemos decir que las imágenes no son malas. Lo malo es adorar a las imágenes. Ese es el verdadero error que está condenado en la Escritura a través de los mandamientos del Señor. Así es, hay que diferenciar lo que es ídolo y lo que es imagen, ¿verdad? Sí, si nosotros tenemos bien claro nuestra disposición interior, no vamos a caer en errores. Nosotros vamos a adorar y darle ese culto de la tría absoluta a Dios porque es nuestro Señor, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Creador. Y a la Virgen y a los santos les vamos a dar un honor que se merece, porque están en el cielo. Muy bien, pues hasta aquí dejamos este programa. Dios les bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.